Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de las referencias que ustedes pueden tener al realizar un proyecto de investigación. Se le conoce como referencias o como fuentes. El término fuentes es un poco más común, pero el término referencias es un poco más global porque abarca una serie de cosas muchísimo más específicas respecto a la información que ustedes van a estar manejando. Se les llama referencias porque ustedes están refiriendo de dónde sacaron esa información. Pero bueno, existen diferentes tipos de referencias, existen diferentes clasificaciones de las mismas y ustedes ya saben buscar cierto tipo de información, pero a veces no saben cómo identificar que algunas de de estos lugares de donde sacan la información sean completamente confiables o no. Eh, En este video les voy a estar hablando acerca de ello. Pero, por ejemplo, en cuanto a los tipos de referencias que existen, se puede hacer una clasificación general en referencias primarias y referencias secundarias. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes tienen, porque escogieron o porque se les asignó un tema de investigación, y esto lo hemos venido hablando en videos anteriores, que tienen que ver con la elección de un tema, con el planteamiento de un problema, con la generación de los objetivos de investigación. Bueno, la misma delimitación les dice que ustedes van a buscar la información sin tratar de salirse de lo que tengan que buscar. El mundo de información es tan amplio que ustedes podrían perderse fácilmente si no siguen toda esa serie de pasos previos. Pero digamos que una referencia primaria es aquella que les da la información directamente que ustedes están buscando respecto a ese tema que ustedes tienen. ¿A qué me refiero? Que si ustedes están buscando tal vez, y esto es un tema cualquiera, que tiene que ver tal vez con los procesos de adicciones a los juegos de azar, pensando en, no sé, en casinos en línea o casinos presenciales a donde se va a meter la gente a jugar cartas o jugar con maquinitas, a lo mejor ustedes encontraron una una fuente en un periódico, en una página de internet que habla de ese tipo de adicciones, o tal vez encontraron un libro en el que se habla específicamente de ese tipo de cosas. Una fuente primaria es la que les habla directamente de eso. Las fuentes secundarias, digamos que son una fuente que está citando a otra fuente original, es decir, pensando en las fuentes primarias o en las referencias primarias. Ustedes encontraron la información directamente de ese autor, pero hay algunos tipos de fuentes que hablan de compilaciones, es decir, otro autor, un autor 2, dijo, yo también busqué esa información y encontré en esta fuente uno, fuente 2, fuente 3, en este periódico, en esta revista, en esta página de internet fui encontrando tal información, pero obviamente no habla solamente de las adicciones a los juegos de este tipo de casinos. A lo mejor habla de adicciones a juegos de diferente tipo o adicciones en general. Esta fuente secundaria no es la principal de donde ustedes van a sacar la información respecto a estas adicciones. A lo mejor no quieren trabajar con adicciones. En algún video pasado les hablé acerca de tal vez eh, cómo podrían clasificar los diferentes tornados del centro de México. Si ustedes leyeron a la doctora que se dedicó a hacer esa investigación, pues están obteniendo la información de la fuente primaria. Pero si vieron una noticia, tal vez en YouTube o en la televisión, en la que hablaban de que esta doctora hizo esa clasificación, pues es su fuente secundaria y ustedes tendrían que irse a la fuente primaria para encontrarlo o a esa referencia primaria. Digamos que necesitarían identificar bien para tratar siempre de llegar a las fuentes primarias y poder entender todo el contexto. Es muy común que en el cambio de la clasificación del tipo primario hacia el secundario se pierda información y por eso es necesario que ustedes busquen estas fuentes primarias. A veces el contexto se pierde, a veces ustedes no tienen la información completa y empiezan a desvirtuarse cosas. Y por ejemplo, eso es algo que pasa muy común en las noticias aquí en México. Alguien hace algo, le quitan todo el contexto y entonces ya hicieron una serie de
de información falsa respecto a esa noticia. Y pasa muy seguido. Entonces, bueno, la idea en un proyecto de investigación es que ustedes sean lo más objetivos posibles, que se eviten de ese tipo de cosas y que estén siempre tratando de encontrar esas fuentes primarias. Ahora, ¿dónde pueden encontrar esa información y cómo se clasifica? Pues dentro de la clasificación que se llega a tener es dependiendo del tipo del lugar de donde están sacando la información. Se le llama bibliografía o una fuente bibliográfica a aquella que sale directamente de libros. Libros que pueden ser principalmente físicos, pero también podrían encontrar algún libro digitalizado. Actualmente ya con todas las eh, diferentes cosas que hace la tecnología, pues se han digitalizado un montón de libros, libros de muchas áreas, de muchos tipos. Pero bueno, también esto eventualmente es una bibliografía, aunque se haya sacado de internet. Lo mismo pasa con las hemerografías. Con su ejercicio de etimologías, ustedes podrían identificar que una hemerografía es un lugar, perdón, es un lugar, eh, es una fuente que viene de un periódico o de una revista o de una publicación periódica, como tal vez una gaceta, como la Gaceta Politécnica, la Gaceta UNAM, o ese tipo de cosas, ¿no? Revistas que salen mensualmente, que salen bimestralmente, que salen semestralmente. Hay muchos tipos de hemerografías o de fuentes hemerográficas. También pueden encontrar fuentes en video, video de canales como tipo YouTube o Vimeo o cualquiera que tenga una fuente de video. No necesariamente tiene que ser una fuente de ese estilo. Ustedes pueden tener una grabación en video desde un celular, pero que esté realmente bien cotejada. No se trata de hacer cosas de me inventé esto, lo grabé y ya. Tienen que tener cierta información para que ese video pueda ser tomado en cuenta. Una especie de validación. También con audios. Estos audios también tienen que tener una serie de datos o una serie de requisitos. Se les llamaría videografías o audiografías en esos casos. En el caso de que salga de una película, que ustedes hayan visto un documental, que hayan visto una película que se fue a un festival de cine, eh, a lo mejor no en un festival de cine, pero están haciendo un trabajo respecto a, no sé, el cine alemán moderno o el cine de época de, no sé, de las culturas orientales, tal vez chinas o japonesas, o alguno de esos tipos que llegan a irse a festivales, o a lo mejor simplemente de cine mexicano, pues también ustedes tienen que revisar esa fuente filmográfica o realizar su filmografía. Si ustedes van a un museo y se encuentran con una escultura pensando en que a lo mejor van al museo en algún momento cuando se pueda ir otra vez, no sé, al Museo Sumaya, al Museo Nacional, este, al Munal, perdón, sí, al Munal, no sé, a Minería, a cualquier otro museo al que ustedes, pues, digamos que les quede cerca, ustedes van a sacar información pues de algo que está en esa exhibición de museos y a eso normalmente se le llama iconografía. Eh, Muchas de estas se pueden obviamente digitalizar. Ustedes pueden encontrar películas ya digitalizadas, audios ya digitalizados, videos obviamente digitalizados, revistas, libros, como les estaba yo comentando. Y en ese momento, cuando ya están digitalizados, también se podrían compactar en algo que se conoce como cibergrafía. No es, la cibergrafía no es exclusiva o no excluye a todas estas, puede incluirlas, pero en este sentido, digamos que la puse como una clasificación extra, porque no necesariamente van a encontrar solamente esta información. Pueden encontrar información en páginas de internet como blogs, eh, como periódicos en línea, a lo mejor centros de opinión, a lo mejor van a encontrar páginas de internet, yo no sé, de jardinería que no necesariamente son revistas, o a lo mejor van a buscar información, obviamente de jardinería para el cuidado de plantas. eh, a lo mejor van a buscar información respecto a qué puedo hacer para curarme de una caída y entonces van a encontrar una serie de información. Pero bueno, no siempre
todas las cibergrafías van a coincidir con estas clasificaciones. Hay muchos tipos de páginas de internet que eventualmente ustedes pueden obtener como cibergrafía. Pero, ahora bien, desde que ustedes son más chicos, que empezaron a estudiar en la primaria, se les han hablado de ciertas características que debe de tener una, una fuente bibliográfica, por ejemplo. Y a varios de ustedes seguramente les han hablado acerca de algo que le llaman el formato paleta. Si ustedes leen esto que yo escribí aquí, en la parte que está en color rojo, ustedes pueden encontrarse de abajo hacia arriba la palabra paleta. Así le llaman en algunos casos, pero esta información básica o estos datos básicos que van a tener sus referencias van a ser siempre un autor, un título, qué editorial, pensando en un libro, qué editorial realizó esa publicación, de qué lugar era ese editorial o bueno, de qué país, en qué año se realizó y qué páginas se consultaron. Eso es lo más básico que les han enseñado a ustedes desde, tal vez algunos desde la primaria, algunos desde la secundaria. Pero digamos que este formato paleta aplica para bibliografías y para hemerografías. No necesariamente aplica igual para cualquiera de las otras de videografía, audiografía, filmografía o iconografía, debido a que varias de esas digamos que no tendrían editorial. Sin embargo, hay otra serie de datos que se les llegan a presentar. ¿Qué datos son esos o qué datos pueden ustedes encontrar en los diferentes tipos de fuentes? Puede ser, pensando un poco en los libros, en que ustedes, y esto es libros, encuentren un dato que se llama ISBN, que son las siglas de International Standard Book Number, o sea, es digamos que un número internacional de número de libro estandarizado. Este es un formato que se creó desde mediados del siglo XX, por ahí de 1960 o 1970, pero no se usó en todo el mundo hasta mucho más adelante. Este número tiene 13 dígitos. Lo van a encontrar en diferentes posiciones en los diferentes libros y ahorita más adelante les voy a explicar dónde. Pensando un poco en revistas, a lo mejor van a encontrar un número que se llama ISSN, que es International Standardized también, o Standard Serial Number, que básicamente es para publicaciones de tipo hemerográficas, revistas, periódicos, esas gacetas que yo les comentaba. En algunos casos, y pensando, por ejemplo, yo les comentaba que hay diferentes páginas como blogs, blog no con V, sino con B. Bueno, para que no se hagan bolas, yo le llamo B de vaca grande y se las voy a poner aquí. B de vaca grande, B de vaca chica, vaca grande, vaca chica. La vaca grande es vaca, la vaca chica es becerro. ¿Ok? Entonces, en algunas páginas donde la gente escribe y que se llaman blogs, se usa la B de vaca chica. Donde se hacen videos, como en esas páginas de YouTube que son de videologs, se usa la B de vaca grande. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de blogs donde la gente escribe, existe un número también internacional que fue propuesto también hace varios años, cuando empezaron a volverse muy famosos los blogs, y se parecen mucho las siglas al primero, pero están invertidas. International Blog Serial Number, número de serie de blogs, bueno, internacional, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, para las partes audiográficas. Hay grabaciones de programas de radio. Eh, Existe, por ejemplo, en México algo que se llama la Fonoteca Nacional. Esa está cerca del Metro Miguel Ángel de Quevedo, está en la zona de Coyoacán. Ahí ustedes pueden encontrar recopilaciones de audio que existen desde
finales del siglo XIX, o sea, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, pueden escuchar grabado a diferentes personajes de la política mexicana. Hay grabaciones, por ejemplo, de Porfirio Díaz. Ustedes pueden escuchar la voz de Porfirio Díaz ahí. Pueden escuchar simplemente grabaciones de lugares o de sonidos de la ciudad, del tren. Y esos audios también se los pueden prestar para realizar diferentes proyectos de investigación por épocas. Necesitarían hacer todo eso, pero bueno, en ese caso de que ustedes tengan algo de tipo audiovisual, también a veces pueden encontrar una cosa que digamos que sería igual un International Standard y sería número audiovisual. O en el caso de partituras de música, hay por ejemplo el ISMN, Music Number, Audio Number y cosas así. Esta es una información. Cuando ya se trata de artículos, principalmente libros o revistas, para estar evitando estos números cuando se convierte en una cibergrafía, existe algo que se conoce como DOI o DOI. Este DOI es el Digital Object Identifier, que significa el identificador de objeto digital. A veces este número ustedes lo pueden encontrar en lugar de estar buscando estos. Ahora bien, hay mucha más información. Puede ser que no tengan un solo autor, que tengan dos o que tengan tres. Puede ser que la información que ustedes estén buscando esté dentro de una compilación de varios autores en la que existen varias personas que escribieron dentro de un libro. Y les voy a empezar a enseñar parte de ese tipo de cosas para que más o menos sepan en dónde se encuentra esa información. Pero pensando, por ejemplo, en libros, hay diferente tipo de libros. Libros que pueden ser libros de texto y que obviamente tienen una editorial. En el lomo del libro tienen su título. A veces en la parte de atrás tienen este código de barras y también este logo de la editorial. Pero si ustedes se alcanzan a fijar, en este recuadrito del código de barras, en la parte de arriba está el ISBN. Y en este caso tiene 3, 6, 9, 10 dígitos. El ISBN se puede encontrar de 10 dígitos o de 13 dígitos y eso va a depender de una serie de cuestiones. Algunos libros no van a tener ese ISBN a la mano en esta parte posterior. Ustedes pueden abrir el libro, se pueden encontrar una página donde viene un título otra vez interno. Luego, si se dan cuenta en la portada, ustedes tienen el título, el autor y a veces está como la editorial. En el lomo del libro van a encontrar el autor y el nombre del libro o el título. Pero entonces, van a encontrar una portada interna donde encuentren otra vez el nombre del autor con el título, se parece la información que tiene la portada y quién lo está haciendo. Ahora bien, ¿qué hay ahí? A la vuelta de esa portada interna, ustedes van a encontrarse los datos de quién editó ese libro y más abajo algunos otros datos. Aquí en estos datos ustedes alcanzan a ver otra vez, y lo estoy señalando, el ISBN no estaba en otra parte del libro. Hay libros que a pesar de que sea el mismo libro, como cambia el idioma, a pesar de que es el mismo autor, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Der kleine Prinz, y que la editorial obviamente no es la misma, este es editorial Folio, este es editorial Karl Rauch Verlag, y que ustedes pueden tener en los dos un ISBN. Este ISBN, bueno, aquí están letras muy chiquitas, no lo van a alcanzar a ver porque no lo va a enfocar el celular, pero va a tener otra vez 1 más 2, 3, 5, 7, 9, 10 dígitos. Aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10 dígitos este ISBN. Lo mismo va a pasar. Si ustedes abren el libro van a encontrarse una portada, digamos que interna, que se parece a la portada de afuera, a veces sin dibujos, a veces con dibujos. Y en la parte trasera normalmente ustedes encuentran algunos datos de la edición. Aquí está la edición de 1999, aunque la edición original es de 1946. Y
Eso van a encontrar ustedes en general. A veces atrás van a encontrar otros datos. La edición de 1946 original. Aquí va a decir otra vez el ISBN en donde se imprimió. Estos libros, no importa de dónde sea, no importa si son de literatura, siempre van a tener nombre del autor, título y editorial en la portada. Ya les dije, a veces tienen este código de barras, no siempre. Pero si no, ustedes buscan esta portada interna y atrás van a tener esos datos con la primera edición, primera reimpresión o dos. Después les voy a hablar de qué son esas cosas de las reimpresiones. Aquí aparece otra vez un ISBN, habla de otros datos, quién es la editorial. Algunos libros, pero no todos, tienen en la página de hasta atrás cuándo se imprimió y en qué talleres lo hizo. No siempre sucede eso. Puede ser un libro de texto, puede ser un libro de aprendizaje como tal. Esto es de Fernández Editores, pero también tiene su ISBN aquí, digamos que marcado en la parte posterior. Y lo que les decía, puede ser un autor, un compilador. Este libro que se llama Conservación y Desarrollo Sustentable en la Selva Lacandona, dice aquí coordinadores, Julia Carabias, Javier de la Maza y Rosaura Cadena. Estas tres personas le escribieron a un montón de investigadores y dice 25 años de actividades y experiencias. Pero ¿qué pasa? Que en el interior este libro tiene, por ejemplo, el escenario natural y social y este capítulo 1.1, descripción del medio físico de la cuenca media, bla, 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 es de Arístides Saavedra Guerrero. El 1.2, colonización de la selva lacandona, es de Jean de Vos y Mario Dilmarión. Por ejemplo, capítulo 2.1, caracterización de la subcuenca, Javier de la Maza. Cada uno de estos es un autor diferente. Ustedes pueden encontrarse con cierta información y a lo mejor ustedes dicen, quiero saber lo que son pago por servicios ambientales. ¿Quién lo hizo? ¿A quién van a citar? A Fiorella Ortiz, Nuria Rubio, Julia Carabias y Paola Vázquez. Dentro, o a lo mejor van a decir capítulo 5, dentro del libro que se llama Conservación y Desarrollo de la Selva Lacandona de Julia Carabias junto con los demás. A esto me refería yo con que son algunas compilaciones. Pensando un poco en revistas. Las revistas, y esta es una revista de la Academia Mexicana de Ciencias, y les decía yo, tienen el ISSN. Van a encontrar dentro de la portada el nombre de la revista, algún logo o alguna cosa relacionada que dice Revista de la Academia Mexicana de Ciencias. Casi siempre tiene el tema de de lo que trata esta revista. Órale, un avión está pasando muy bajo ahorita. El costo, y aquí junto al costo se alcanza a leer el número del ISSN. También el ISSN lo tiene en un código de barras. Todas las revistas editadas en México tienen en su interior una barra de información. Ustedes la pueden encontrar de diferentes colores. Puede ser amarilla, puede ser roja. Por ejemplo, la revista National Geographic la tiene a veces en amarillo o en negro. La revista muy interesante puede tenerla en rojo o blanco. Alguna otra revista, por ejemplo, la revista Conversus del Instituto Politécnico Nacional, la puede tener en color negro o gris, varía. Pero en esta barra al interior de la revista no siempre está en la primera hoja. Puede estar en las primeras 10 hojas, porque a veces meten mucha publicidad, pero van a encontrar quién es el director, quién es el comité editorial, o sea, quién revisa la información de esa revista. Mientras haya un comité editorial, esa revista obviamente tiene un trabajo de fondo que hace que sus artículos estén validados. ¿Quiénes son tal vez los que hicieron las imágenes, los que hicieron los artículos? Además de eso, ustedes se pueden encontrar también el índice de los artículos. En una revista, ustedes no van a tener como tal vez una editorial, pero van a tener el autor. Por ejemplo, desde el comité editorial es un artículo. Comunicación, bueno, es una sección del amor y sus demonios de Perla María del Carmen Acevedo Ramírez en la página 59 y Amanda Reina Gutiérrez Hernández. Ustedes tendrían que abrir esto y decir, el autor son
Perla María del Carmen Acevedo y Amanda Reina Gutiérrez Hernández. El título sería Del amor y sus demonios. No pondrían la editorial, pondrían simplemente Revista Ciencia. El lugar pues obviamente sería México, pero eso va a depender, va a haber una serie de cosas que ustedes van a necesitar tener en cuenta. Pensando en revistas de otro tipo y en artículos que son tal vez un poco más del orden de la ciencia, yo les había mostrado en un video artículos científicos. Este tiene su título en inglés. En la parte inferior tiene los autores, que son diferentes autores. En la parte, en este caso superior derecha, aparece el nombre de la revista, que es Endocrinology. Es el número 143, volumen 10, páginas 3729 a la 3739. Son 12 páginas de este artículo. Está la impresión en Estados Unidos y están las páginas. Y bueno, ustedes van a poder encontrar información de diferentes tipos. Y aquí obviamente van a encontrar también sus, y esto nada más quiero que lo vean, digamos que en inglés aquí está el título de references o referencias, y en este caso vienen numeradas del 1, no vienen en orden alfabético, vienen del 1 al 77, que son 77 artículos o fuentes diferentes que tuvieron que leer todos estos investigadores, también viene el lugar donde trabajan, para poder realizar este escrito. Pensando un poquito en las videografías o en las filmografías, les decía yo, de películas. A lo mejor dicen, me interesa esta película que se llamaba El violinista. Ya sé que ahorita no se usan tanto los DVDs, pero puede ser que tengan la necesidad de encontrar alguno. Cuando tienen información completa, van a encontrar el autor o el director, el título de la obra, van a encontrar un código de barras y cierta información referente a esa película, dónde participó, cuál es el título, quién es el director. Van a tener otra vez su código de barras y alguna especie de información. Esto son informaciones que ustedes van a ir encontrando en diferentes lugares, pero siempre la tienen que buscar. Si algo de lo que ustedes investiguen no tiene todos estos datos, es muy probable que esa fuente no sea tan confiable. ¿A qué me refiero? Si ustedes se meten a una página de internet, a un blog de esos que tienen la B de vaca chica, ese blog no tiene el nombre del autor, porque no le pusieron el nombre del autor. Ustedes no van a poder colocar esa información. Pero ahora, este formato paleta es un formato demasiado sencillo. Hay muchos tipos de formas de citar. Las formas de citar realmente son más de 10,000 formas diferentes, porque hay muchísima información que se puede encontrar. Entonces, de forma muy general, cada editorial pone sus requisitos para citar algo. Aquí tengo unas indicaciones de una editorial de ciencia. No se las voy a pasar pues, pero tampoco la van a alcanzar a leer. Este es un ejemplo de un texto y las indicaciones están en rojo. Pero esta editorial lo que está diciendo es que su tamaño de página, su tamaño de hoja para cuando quieran publicar tiene que tener ciertas características, y al final esta editorial les dice, y esto tal vez no es que se los quiera yo enfocar como tal, yo sé que no alcanza, pero sus fuentes, references, pueden ser de diferente tipo: estilo Vancouver, estilo ACS, estilo IEEE, estilo Harvard. ¿Qué estoy haciendo con esto? Les estoy queriendo mostrar diferentes estilos, y el estilo, aquí bueno, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero es el estilo APA. Aquí ustedes entonces tienen el estilo Vancouver, el estilo ACS, el estilo IEEE, Harvard y APA. 1, 2, 3, 4, 5 formatos diferentes dentro de esta editorial. ¿De qué se tratan? El formato
Vancouver y el formato Harvard. Este es un editorial que usa cosas de ciencia, Harvard. Se utilizan principalmente para las áreas biológicas, médicas. Está el formato ACS que se utiliza para las ciencias químicas. Está el formato IEEE que se utiliza para diferentes tipos de ingenierías, principalmente en electrónica, electricidad, todo eso. Y el estilo APA para ciencias sociales, principalmente sociales y administrativas. APA significa Asociación de Psicólogos Americanos, digamos, bueno, obviamente lo estoy traduciendo hacia el aventón, pero es American Psychologist Association o algo así. El formato APA es el que normalmente se les pide a ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, les voy a hacer llegar una hoja con unos ejemplos. Cada uno de estos formatos va cambiando dependiendo de diferentes modificaciones, de diferentes sugerencias que se van haciendo. Algunas cambian sus reglas cada X número de años, es decir, a lo mejor cambian cada 3 años, a lo mejor cambian cada 5, a lo mejor cambian cada año. El formato APA ha ido cambiando de forma muy regular y la hoja que les voy a pasar corresponde con el formato de APA 5, me parece, pero ahorita ya cambió un poco y hay algunas variaciones. ¿En qué cosas cambian estas? Pues principalmente en signos de puntuación, en la forma en que se acomodan y de forma muy general. Por ejemplo, el formato Vancouver se presenta en el orden en el que van apareciendo las fuentes en la estructura del artículo. La fuente que aparece primero, lo que ustedes están citando, se numera con el 1 y en el caso del artículo científico que les enseñé terminaba en 77 y no importaba el orden alfabético, sino el orden de aparición. En el formato Harvard sí se utiliza el orden alfabético para acomodar sus referencias al final del trabajo. En el formato ACS también se utiliza el orden alfabético para la presentación de la información. En el caso, y bueno, ¿y qué otra cosa cambia? Por ejemplo, en el formato Vancouver ustedes van a encontrar dentro de la puntuación, esto solo lo voy a poner así, el apellido del autor y la inicial del nombre, inicial o iniciales. En el caso y no van con ninguna puntuación intermedia. En el caso del formato Harvard, también lleva el apellido y también lleva la inicial del nombre sin ninguna puntuación entre ella. Bueno, hay una coma entre el apellido. No hay coma en Vancouver. En el caso del ACS, van ustedes a tener el apellido y van a tener una coma y aquí van a tener la inicial de cada uno de los nombres y sí va a haber una puntuación. Digamos que esta es una variante respecto a ellos y obviamente hay variantes posteriores. En el formato de ingeniería, ustedes van a tener primero la inicial del nombre y esta sí va a tener una puntuación inicial del nombre y después va a venir el apellido. En el formato APA van a encontrar ustedes el apellido, va separado por una coma y las iniciales del nombre. Aquí ustedes pueden decir el ACS se parece al APA. Un poco en unas cosas, pero los datos que siguen después ya no. Por ejemplo, pueden encontrar tal vez que el año en el que se publicó va entre paréntesis, a veces se pone la fecha completa, a veces se pone el día, el mes y el año, a veces nada más se pone el mes y el año, a veces solo se pone el año. Puede ser que después del paréntesis vaya un punto o no en cualquiera de todos estos. El título y dependiendo del tipo de fuente que sea, si es un libro, en APA el título se subraya en color negro, también en Harvard, pero en Vancouver no. Va habiendo cambios o a lo mejor pensando en una hemerografía, ustedes se van a topar con que
el título no lleva ningún formato. Algunos otros títulos sí llevan negritas o llevan cursivas, pero lo que se pone en negritas o cursivas en algunos de estos formatos es el nombre de la revista en el que se encontraba ese artículo o el nombre del periódico. Hay mucha información. Algo que me pasé de comentarles y ahorita lo recordé es que, por ejemplo, en la Gaceta Politécnica, ustedes van a tener Gaceta Politécnica, van a tener en un costado unos datos. El año número 89, 31 de agosto de 2016. Año 8, volumen 8. Estos datos también son importantes para algunos de los formatos. ¿Dónde están? Aquí está. Número 1239, 2 de mayo de 2016, año 52, volumen 17. Esta es una Gaceta Politécnica y esta de acá era una selección de la Gaceta Politécnica. Entonces, al final de cuentas, las publicaciones periódicas, esta no tiene precio porque obviamente es gratuita, pero las publicaciones periódicas van a tener esa información y esta es una especie de híbrido entre una revista normal y un periódico. Entonces aquí está todo su comité editorial, quiénes son los reporteros y todo eso. Es la barrita negra que les decía, a veces está la barrita vertical, a veces está en la parte inferior, pero bueno, no necesariamente negra, les dije puede ser de cualquier otro color, pero ustedes van a encontrar esa información. Aquí está una barra de color gris. Entonces, bueno, esa información también se las puede llegar a pedir alguno de estos formatos. Es importante que identifiquen todos esos elementos, que sepan dónde buscarlos, para que cuando tengan que elaborar una serie de fuentes o de referencias en un formato en específico, mantengan ese formato siempre. En el caso, por ejemplo, de las cibergrafías que les estaba yo comentando, se llega a hacer uso, no siempre, pero también se llega a hacer uso, y esto se los voy a comentar de forma muy rápida, de algo que se le llama fecha de consulta, es decir, una es la fecha en la que se elaboró ese documento. A lo mejor puede ser un documento que se elaboró en 2015, pero ustedes lo revisaron en 2020 o 2021. No es lo mismo la fecha en la que se hizo ese material a la fecha en la que ustedes lo consultaron, y por lo general se necesita colocar la leyenda obtenido de o descargado de y la URL. La URL es toda esa cosa que dice http diagonal, muchas veces dice www, el nombre de la página, y a veces tiene una serie de datos todos revueltos con letritas, numeritos y todo. Esto es importante cuando ustedes bajan información de la red. Pero no les voy a poner tanta más información para que ustedes no se hagan bolas. Les voy a pasar nada más, y esto es un archivo de base, para que vean más o menos el formato APA de esta editorial. Perdón, no es el APA, es el formato Vancouver de esta editorial, donde pueden ver cómo se cita material legal, material audiovisual, de diccionarios, material que todavía no está hecho. Esto está en inglés, pero no es necesario que lo traduzcan ni nada, solo es para que vean la forma en que se van acomodando las diferentes informaciones en el estilo de fuentes de Vancouver, del estilo de citas Vancouver. También les voy a hacer llegar la otra información para el cuadro que sale para ejemplos de formato APA y formatos Harvard, para que los puedan comparar. Y bueno, eso es todo por ahorita. Espero que yo sé que esto es un video largo porque es mucha información relativa con las fuentes, pero las fuentes son muy importantes porque es lo que les va a dar todo el sustento al marco teórico de su trabajo y a lo que ustedes van a tener que decir o argumentar para poder hacer un, una presentación de un trabajo. Si ustedes no leen, si ustedes no obtienen información de todas las fuentes posibles, su trabajo va a ser muy mediocre y muy escueto, y no se trata de eso, se trata de que presenten cosas bien y cosas importantes. Pues yo hasta aquí los dejo, y en otro video
les voy a explicar otros datos acerca de cómo vaciar cierta información de algunas fuentes.